Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En mi boda, mi prometida se negó a abrazar a mi madre de rancho. Dijo en voz alta: «Ah, huele a estiércol. Alejen a esa campesina de mí». Los invitados se rieron. Yo no lo hice. Recuperé el anillo y cancelé la boda al instante. Luego hice esto. Al día siguiente, se desmayaron cuando vieron lo que había en su bolsillo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Carlos y creía saber cómo era el amor hasta el momento en que mi prometida me mostró quién era realmente. Ocurrió en el que debió haber sido el día más feliz de mi vida, frente a 260 invitados, cuando Estefanía miró a mi madre y pronunció las palabras que terminarían para siempre nuestra relación de 3 años. La mañana del 15 de junio empezó exactamente como la había imaginado. La iglesia de Santa María estaba decorada con lirios blancos y nubes, la luz del sol entraba por los vitrales, proyectando patrones de arcoíris sobre el altar de mármol. Yo estaba de pie al frente, con mi traje azul marino, observando a los invitados llenar las bancas de madera. Mis manos estaban firmes, mi corazón pleno. Tras 44 años de vida, había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de mis días. Mi madre, Margarita, estaba sentada en la primera fila, usando el sencillo vestido azul que habíamos escogido juntos el mes pasado. A sus 69 años, aún se movía con la dignidad silenciosa que da toda una vida de trabajo duro en nuestro rancho familiar. Sus manos, curtidas por años de cuidar la tierra, reposaban suavemente en su regazo. Había manejado su camioneta durante 3 horas desde el rancho Los Sauces esa mañana y podía notar que estaba nerviosa, pero intentaba no demostrarlo. La familia de Estefanía ocupaba el otro lado de la iglesia como si fueran los dueños. Su padre llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en 2 meses vendiendo huevos y verduras en el mercado local. Su madre desbordaba en joyas, cada pieza cuidadosamente elegida para exhibir su riqueza. Desde el principio habían dejado claro que toleraban mi origen, pero no lo aprobaban en absoluto. La música comenzó y Estefanía apareció en el fondo de la iglesia. Se veía deslumbrante en su vestido de $175,000 cada detalle era perfecto, desde su peinado profesional hasta sus zapatos con incrustaciones de diamantes. Se deslizó por el pasillo central como si flotara, con una sonrisa radiante mientras nuestros invitados se ponían de pie para verla avanzar. Todo era perfecto. Hasta que dejó de serlo. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Intercambiamos los votos que yo había pasado semanas escribiendo, prometiendo amarnos y honrarnos a través de todo lo que la vida pudiera depararnos. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, la besé con todo el amor que tenía en mi corazón. Los invitados rompieron en aplausos y, por ese instante, el mundo se sintió en el lugar correcto. Pero luego vino la fila de felicitaciones. Familiares y amigos se acercaron para darnos la enhorabuena y observé con orgullo cómo Estefanía aceptaba sus buenos deseos con gracia. Estaba en su elemento, encantadora y elegante, todo lo que creí querer en una pareja. Mi madre esperó pacientemente hacia el final, dejando que otros pasaran primero, como siempre lo hacía. Cuando por fin fue su turno, mi madre se nos acercó con esa sonrisa tímida que siempre ponía al estar rodeada de la gente de Estefanía. Se había esforzado mucho estos últimos 3 años por encajar, por ser aceptada por personas que vivían en un mundo completamente distinto al nuestro. Felicidades a los dos, dijo mi madre en voz baja, estirando los brazos para abrazarme a mí primero. Su abrazo fue cálido y genuino, olía ligeramente al jabón de lavanda que había usado desde que tengo memoria, mezclado con el honesto aroma a tierra que parecía adherirse a ella por más que se restregara. Luego se volteó hacia Estefanía, abriendo los brazos para lo que yo asumí sería un abrazo sencillo y sincero entre 2 mujeres que me amaban. Fue ahí cuando mi mundo se hizo pedazos. Estefanía dio un paso atrás, arrugando la nariz con disgusto. «¡Ay, no!», dijo lo suficientemente fuerte como para que la gente a nuestro alrededor escuchara. «Huele a estiércol. Alejen a esa campesina de mí». Las palabras cortaron el aire como un golpe físico. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron a medias.
Sentí como el cuerpo de mi madre se ponía rígido junto a mí, sus brazos cayeron a los costados como si la hubieran abofeteado. El color desapareció de su rostro, pero no dijo ni una palabra. Nunca lo hacía cuando la gente la lastimaba. Algunas de las amigas de Estefanía soltaron risitas nerviosas. Su prima de hecho se rió a carcajadas. «¡Ay, Dios mío, Estefanía!», susurró. «Eres terrible». Pero sonreía al decirlo, como si solo fuera una broma inofensiva. Me quedé helado, viendo cómo el rostro de mi madre se derrumbaba. Esta mujer que me había criado sola después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12 años, que había trabajado jornadas de 18 horas para mantener el rancho a flote y pagarme la escuela de ingeniería, que nunca había pedido nada más que ser tratada con dignidad humana básica. «Estefanía», le dije, con la voz apenas controlada, «discúlpate con mi madre en este instante». Me miró como si estuviera siendo ridículo. «Carlos, por favor». Sinceramente, debió haberse aseado mejor antes de venir. Es el día de nuestra boda, no una feria de pueblo. Hubo más risas del lado de su familia. Miré a estas personas a las que había intentado impresionar durante 3 años, viendo cómo trataban a mi madre como si fuera algo que debía tolerarse, en el mejor de los casos, y objeto de burla, en el peor. Esta gente que no tenía idea de lo que era el trabajo duro, que había heredado su riqueza en lugar de ganársela. Fue entonces cuando noté que el sobre en el bolsillo de mi saco de pronto se sentía más pesado contra mi pecho. El sobre que había traído conmigo durante 2 semanas, el del abogado de mi padre que no había tenido el valor de abrir, el que lo cambiaría todo si mis sospechas eran ciertas. «Quítate el anillo», le dije en voz baja. Estefanía parpadeó. «¿Qué?» «Quítate el anillo. Esta boda se cancela». La iglesia quedó en completo silencio. 260 personas contenían la respiración, observando cómo el novio destruía su propia boda en tiempo real. La boca de Estefanía se abrió por completo, su maquillaje meticulosamente aplicado de repente parecía estridente bajo la cruda realidad del momento. «Carlos, estás siendo ridículo», tartamudeó. «Fue solo una broma». «¿Acaso no aguanta una broma?» Miré a mi madre, quien seguía ahí de pie, con su dignidad intacta a pesar de la humillación. Luego miré a Estefanía, la miré de verdad, y vi a alguien a quien no reconocía, a alguien que podía destruir casualmente a otra persona y llamarlo humor. «La broma», dije lo suficientemente alto para que todos escucharan, «es que no tienes idea de lo que acabas de echar a perder». Metí la mano en mi saco y saqué el sobre cerrado, ese que me había estado quemando el bolsillo durante 14 días, ese que temía abrir porque podría cambiarlo todo. Ahora me daba cuenta de que ya lo había hecho. «Pero estás a punto de descubrirlo». Estefanía miró el sobre fijamente, y su expresión pasó de la confusión a algo que casi parecía miedo. A nuestro alrededor, su familia comenzó a darse cuenta de que esto no era solo una pelea de enamorados. Era algo mucho más grande. Me volví hacia mi madre y tomé su mano temblorosa. «Vámonos, mamá. Vámonos a casa». Mientras caminábamos juntos por el pasillo central, dejando atrás a 260 invitados conmocionados y a una novia parada en el altar, sentí algo que no había experimentado en mis 3 años intentando encajar en el mundo de Estefanía, me sentí libre. Las enormes puertas de madera de la iglesia de Santa María se cerraron a nuestras espaldas con una finalidad que resonó en mi pecho. En mi bolsillo, el sobre parecía latir con posibilidades. Mañana todo sería diferente. Mañana, Estefanía aprendería exactamente la clase de error que acababa de cometer. El viaje de regreso al rancho Los Sauces transcurrió en un profundo silencio. Mi madre iba en el asiento del copiloto de mi camioneta, mirando los campos ondulantes que ambos amábamos, con las manos entrelazadas con tanta fuerza en el regazo que sus nudillos se habían puesto blancos. No había dicho una sola palabra desde que salimos de la iglesia, pero podía sentir su dolor irradiando por toda la cabina como el calor de un horno. «Mamá», empecé a decir, pero ella levantó una de sus manos curtidas. «No», dijo en voz baja. «Simplemente no, Carlos. Estoy bien». Pero no lo estaba. Podía verlo en la forma en que sus hombros se encorvaban, como si intentara hacerse más pequeña, volverse invisible. Era la misma postura que había adoptado cuando la familia de mi padre la había tratado como a una extraña hace 45 años, cuando le dejaron claro que la hija de un agricultor no era lo suficientemente buena para su hijo.
La misma forma en que se vio cuando mi padre murió y la dejó sola para enfrentar el juicio de ellos. Me estacioné en nuestra entrada de grava, el crujido familiar de las piedras bajo las llantas, que por lo general era un sonido reconfortante, esa noche se sintió vacío. La casa del rancho estaba exactamente como la habíamos dejado en la mañana, con sus paredes blancas brillando bajo el sol del atardecer y los graneros rojos irguiéndose orgullosos contra los campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Nuestro hogar. El lugar donde yo había aprendido cómo eran los verdaderos valores. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que salimos de la iglesia. Un mensaje tras otro, una llamada tras otra. Los había ignorado todos, pero ahora la curiosidad me ganó. 23 llamadas perdidas de Estefanía. 15 mensajes de texto. Los correos de voz se acumulaban tan rápido que mi teléfono apenas podía seguirles el ritmo. Los mensajes empezaron con un tono de disculpa: Carlos, por favor, regresa. Podemos arreglar esto. Luego se volvieron desesperados: me estás avergonzando frente a todos. Esto es infantil. Y finalmente se tornaron furiosos: acabas de arruinar el día más importante de mi vida por nada. Por nada. A ella le parecía nada haber humillado a mi madre frente a 260 personas. Pero fue el mensaje de voz de su padre el que me heló la sangre. Carlos, soy Ricardo. Mira, entiendo que estés molesto, pero necesitas pensar en esto de manera racional. Estefanía está muy sensible en este momento. Pero se calmará. Lo importante es que ustedes dos tienen un futuro juntos. Hemos invertido demasiado en esta relación como para que la tires a la basura por un malentendido. Llámame. Tenemos que hablar. ¿Invertido demasiado? Como si nuestra relación fuera un trato de negocios que ellos hubieran estado financiando. Estaba a punto de borrar el resto de los mensajes cuando uno en particular me llamó la atención. Era de Emilia, la hermana de Estefanía, quien siempre me había parecido diferente al resto de su familia, más genuina. Carlos, creo que hay algo que deberías saber sobre lo que Estefanía ha estado diciendo. ¿Puedes llamarme? Es importante. Mi madre había desaparecido en la cocina, haciendo lo que siempre hacía cuando estaba molesta: cocinar. Podía escuchar el tintineo de las ollas, eran los sonidos familiares de ella tratando de procesar su dolor manteniendo las manos ocupadas. El olor a su pan de elote flotaba por toda la casa, un aroma que había sido el telón de fondo de toda mi infancia. Llamé a Emilia. Carlos, gracias a Dios, contestó al primer timbre. ¿Estás bien? Lo que hiciste hoy. Eso requirió muchas agallas. ¿Qué me querías decir?, le pregunté. Hubo una larga pausa. Probablemente no debería estar diciendo esto, pero después de lo que pasó hoy, ya no puedo callarme. Estefanía ha estado hablando de tu madre durante meses. Sobre lo que planea hacer después de que se casen. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué clase de planes? Quiere meterla a un asilo, Carlos. A una institución. Ha estado investigando lugares, hablando con abogados sobre cómo hacerlo legalmente. Piensa que tu madre ya está muy mayor para vivir sola en el rancho y no quiere cargar con la responsabilidad de cuidarla. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Dijo que una vez que estuvieran casados, tendría influencia sobre las decisiones familiares. Ha estado planeando cómo convencerte de que es, por el propio bien, de tu madre. Y hay más. Carlos. Ha estado hablando de vender el rancho. Cree que es un desperdicio de tierra valiosa que podría desarrollarse. Me dejé caer en el viejo sillón de mi padre, con el cuero desgastado y suave por décadas de uso. La misma silla donde él me había enseñado sobre la responsabilidad, sobre cuidar a la familia, sobre el valor del trabajo honrado. El mismo lugar donde me hizo prometer, justo antes de morir, que siempre cuidaría a mi madre. Ella no lo entiende, continuó Emilia, con un tono de urgencia en su voz. Cree que tu madre solo es una pobre anciana sentada sobre unas tierras agrícolas sin valor. No tiene idea de lo que realmente cuesta esa propiedad, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Carlos, yo trabajo en desarrollo inmobiliario. He pasado en auto frente a su rancho docenas de veces y es tierra de primera. La ubicación, la cantidad de hectáreas, el potencial de desarrollo. Si alguien quisiera venderla.
Podría ganar millones. Estefanía se imagina que va a heredar una granja vieja y ruinosa. No tiene ni idea de lo que realmente obtendría. Pero yo sí lo sabía. Lo sabía gracias al sobre que aún ardía en el bolsillo de mi saco. El sobre que finalmente había reunido el valor de abrir durante el trayecto a casa, el que contenía los documentos que demostraban que mi madre, tranquila y humilde, era dueña de $218,75 millones de pesos en tierras de primera calidad para agricultura y desarrollo. Propiedades que habían estado en nuestra familia por más de un siglo, pasando de generación en generación a manos de quienes comprendían su verdadero valor. Tierras que generaban casi $35 millones de pesos al año en ingresos a través de contratos de arrendamiento meticulosamente administrados, de los cuales mi madre nunca se había molestado en hablarle a nadie, incluyéndome a mí. Emilia, dije lentamente, ¿hace cuánto que Estefanía tiene estos planes? Meses, quizá más. Ha estado tan emocionada por alejarte finalmente de todas esas tonterías de granjeros, como ella le llama. No deja de hablar de la vida que llevarán una vez que te liberes de tus obligaciones ahí. Liberarme de mis obligaciones. Liberarme de mi madre. Liberarme de la vida que me había forjado como el hombre que era. Hay algo más, dijo Emilia, bajando la voz casi a un susurro. Se ha estado reuniendo con alguien. Un abogado. No quiere decirle a nadie con quién, pero ha sido muy reservada al respecto. Carlos, creo que ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Tras colgar, me quedé mucho tiempo en el sillón de mi padre, escuchando a mi madre moverse por la cocina, pensando en la mujer con la que casi me caso. La mujer que me había sonreído mientras planeaba destruir todo lo que yo amaba, que me miró a los ojos y me prometió honrar a mi familia mientras, en secreto, conspiraba para separarnos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Estefanía: Carlos, estás siendo ridículo. Vuelve y fingiremos que esto nunca pasó. Incluso me disculparé con tu madre si eso te hace sentir mejor. Si eso te hace sentir mejor. Como si mi madre fuera un inconveniente que había que manejar. Fui a la cocina, donde mi madre estaba frente a la estufa moviendo una olla de sopa que ninguno de los dos comería. Sus hombros seguían encorvados, todavía cargando con el peso de la humillación de ese día. Mamá, le dije con suavidad. Tenemos que hablar. Ella se dio la vuelta y vi que tenía los ojos rojos, pero secos. Margarita Heredia nunca había sido de las que lloraban en público. Sobre lo que pasó hoy, Carlos, cariño. No quiero que te sientas mal. Sobre el rancho, la interrumpí. Sobre lo que te dejó papá. Sobre por qué nunca me lo dijiste. Se quedó inmóvil, con la cuchara de madera congelada en el aire. Lo abriste, dijo en voz baja. El sobre. Saqué los documentos de mi saco, los papeles que demostraban que mi madre valía más que todos los asistentes a esa boda juntos. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Volvió la vista hacia la estufa, con la voz apenas en un susurro. Porque no quería que el dinero cambiara la forma en que la gente nos veía a ti o a mí. Tu padre y yo construimos algo real aquí, algo honesto. El dinero tiene una forma de hacer que la gente olvide lo que realmente importa. Pero mientras la miraba parada ahí, tratando todavía de protegerme incluso después de lo que había soportado hoy, me di cuenta de algo. Estefanía no solo había insultado a mi madre. Había revelado exactamente quién era en el fondo. Y al día siguiente, cuando se supiera la verdad, aprendería lo que se sentía una pérdida real. Mi celular sonó de nuevo. El nombre de Estefanía en la pantalla. Esta vez, contesté, Carlos. La voz de Estefanía al otro lado de la línea sonó melosa y calculadora. Amor, he estado pensando en lo que pasó hoy. Sé que estaba estresada y tal vez dije algunas cosas que no sentía. ¿Por qué no regresas? Todos te están esperando en la recepción. Miré a mi madre, quien seguía frente a la estufa dándome la espalda, con todo su cuerpo tenso mientras escuchaba la conversación. A la misma mujer que Estefanía había llamado campesina hacía apenas unas horas, ahora era alguien con quien quería suavizar las cosas, siempre y cuando eso le diera lo que quería. Estefanía, le dije, con una voz completamente serena. Necesito que escuches con mucha atención lo que te voy a decir. Claro, mi vida, te escucho. Mi madre no es una pobre ranchera sentada en tierras sin valor.
Hubo una pausa. No entiendo a qué te refieres. Saqué los documentos de mi saco, los que habían cambiado todo. La propiedad del rancho Los Sauces. La tierra que tú crees que es solo una vieja granja familiar. Vale $218,75 millones de pesos. Silencio del otro lado de la línea. Carlos, eso es imposible. Son solo campos en medio de la nada. No, Estefanía. Son 200 hectáreas de tierras agrícolas de primera calidad, con derechos de desarrollo. Que mi bisabuelo compró cuando la tierra era barata. Actualmente está arrendada a empresas de agricultura sostenible y genera casi $35 millones de pesos en ingresos anuales. Mi pobre madre campesina vale más que toda tu familia junta. La escuché contener la respiración. Estás mintiendo. ¿De verdad? La mujer a la que acabas de humillar frente a 260 personas es dueña de una de las mayores propiedades agrícolas privadas en 3 municipios. La mujer a la que llamaste campesina podría comprar y vender la empresa de tu padre sin pensarlo 2 veces. Mi madre se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera ella sabía el valor actual exacto. La carta del abogado incluía tasaciones actualizadas y evaluaciones de mercado que pintaban un cuadro de riqueza mucho más allá de lo que cualquiera de los dos habíamos imaginado. ¿Eso? La voz de Estefanía se volvió muy débil. Eso no es posible. Nunca dijiste nada sobre dinero. Manejas una camioneta vieja. Viven en esa casa tan pequeña. Si tu familia tiene dinero, ¿por qué viven así? Porque, a diferencia de tu familia, nosotros entendemos la diferencia entre tener dinero y ser dueños de él. Mi madre eligió vivir de forma sencilla porque valora la tierra, no las ganancias que genera. Hubo una larga pausa. Cuando Estefanía volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Ya no era despectiva, había sido reemplazada por una actitud desesperada y calculadora. Carlos, bebé, creo que hubo un malentendido. Solo estaba nerviosa por la boda. Ya sabes cómo me estreso. Nunca lastimaría intencionalmente a tu madre. Ahora ella es familia. No, le dije con firmeza. No es tu familia. Porque no va a haber boda. Porque estoy enterado de tus planes. ¿Cuáles planes? ¿El asilo de ancianos, Estefanía? ¿Los abogados con los que te has estado reuniendo? Tus planes de hacer que declaren a mi madre incapacitada para poder tomar el control de sus propiedades. El silencio se prolongó tanto que pensé que me había colgado. Finalmente habló y se dejó de pretensiones. ¿Cómo te enteraste? ¿Eso importa? La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevaste fingiendo amarme mientras planeabas destruir a mi familia? Carlos, no lo entiendes. Tu madre ya es mayor. No debería vivir sola en esa propiedad tan grande. Es peligroso. ¿Y la tierra? Se está desperdiciando. Podríamos desarrollarla, crear empleos, construir algo significativo. ¿Algo rentable? ¿Querrás decir? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué debería quedarse ahí, solo pagando impuestos, cuando podría usarse para algo mejor? Sentí una fría furia instalarse en mi pecho. Un uso mejor. Como plazas comerciales y fraccionamientos. Como progreso, Carlos. Como entrar al mundo moderno en lugar de jugar al granjero. El mundo moderno. Miré alrededor de la cocina donde había comido miles de veces, donde mi madre me había cuidado de niño cuando me enfermaba, donde mi padre me había enseñado sobre responsabilidad y honor. ¿Te refieres a tu mundo? Ese mundo donde las personas son desechables si no encajan con tu imagen. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Te diré que es justo, Estefanía. Justo es el hecho de que acabas de perder el acceso a una fortuna porque no pudiste mostrar respeto básico hacia la mujer que se la ganó. Pude escuchar voces de fondo. Susurros urgentes. No estaba sola. Carlos, dijo, y ahora su voz temblaba. Por favor, ¿podemos hablar de esto cara a cara? Iré al rancho. Podemos resolverlo. No, no eres bienvenida aquí.
Lo dejaste muy claro hoy cuando dijiste que mi madre olía a estiércol y la llamaste campesina. Estaba alterada. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo estrés. Pero sí lo sentías, ¿no es así? Has menospreciado a mi familia durante 3 años. Lo único que ha cambiado es que ahora sabes lo que perdiste. Las voces en el fondo se estaban volviendo más fuertes. Pude distinguir la voz afilada y exigente de su padre. Su madre decía algo sobre el control de daños. Mi familia quiere hablar contigo, dijo Estefanía. Estoy seguro de que sí. Carlos, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Lo que quieras, podemos llegar a un acuerdo. Lo que quiero, le dije mirando a mi madre, quien me observaba con una expresión que parecía orgullo, es que nunca vuelvas a contactar a mi familia. No puedes hablar en serio por un solo comentario, un solo error. No fue un error, Estefanía. Fue una muestra de quién eres realmente. Pude escuchar a su padre claramente alterado de fondo. Pásame el teléfono, estaba diciendo. Déjame hablar con él. Carlos, la voz de Estefanía sonaba desesperada ahora, mi padre quiere hablar contigo. Él cree que podemos resolver esto como adultos. Dile a tu padre que los adultos no humillan a señoras mayores en las bodas. Los adultos no conspiran para robar las propiedades familiares. Los adultos no llaman a la gente campesina por trabajar con las manos. Por favor, Carlos, no tires por la borda 3 años por esto. Yo no estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Colgué antes de que pudiera añadir algo más. La cocina quedó en silencio excepto por el suave burbujeo de la sopa en la estufa. Mi madre estaba ahí, mirándome con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Estoy orgullosa de ti, me dijo en voz baja. Mamá, lo siento. Debí haber sabido lo que ella tramaba. Debí haberte protegido mejor. Cruzó la cocina y me tomó de las mismas manos que habían trabajado esta tierra durante 40 años, que habían construido algo real y duradero, mientras personas como Estefanía solo perseguían apariencias y estatus. Si me protegiste, dijo ella. Elegiste lo correcto en lugar de lo fácil. Eso es más de lo que la mayoría de la gente haría. Mi teléfono volvió a vibrar, pero lo ignoré. Que entraran en pánico. Que se dieran cuenta de lo que habían perdido. Al día siguiente, cuando se corriera la voz sobre lo que realmente había ocurrido en la boda, cuando la gente se enterara de que Estefanía había insultado a una de las mujeres más ricas de la región, las consecuencias sociales serían devastadoras. Pero esta noche, me senté en la cocina con mi madre a comer su pan de elote, y la escuché contar historias sobre mi padre, sobre cómo habían construido esta vida juntos, viviendo honestamente día a día. Por primera vez en 3 años, me sentí como en casa. Afuera, el sol se ponía sobre las tierras que habían pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tierras que permanecerían en nuestra familia durante muchas generaciones más. Tierras que Estefanía nunca tocaría, nunca desarrollaría, nunca destruiría. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no conocía. No contesté. Pero algo me decía que el día de mañana iba a ser muy interesante. La mañana después del que debió haber sido el día de mi boda llegó con esa frescura de junio que hacía parecer que todo era posible. Había dormido mejor que en los últimos meses, finalmente libre de la ansiedad que ni siquiera me había dado cuenta de que cargaba. Pero esa paz se hizo añicos a las 7:30 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Era Emilia de nuevo. Carlos, tienes que venir al departamento de Estefanía en este instante. Me empecé a vestir de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Se fue? Se marchó en algún momento de anoche, pero no se llevó todo con ella. ¿Y lo que dejó atrás? Carlos, tienes que ver esto. 20 minutos después, estaba parado en la entrada del lujoso departamento que los padres de Estefanía habían estado pagando. $49,000 al mes por un lugar repleto de barras de mármol y muebles de diseñador, la clase de espacio que se veía impresionante, pero nunca se sentía como un hogar. Emilia me recibió en la puerta con el rostro desencajado. Vació todo rapidísimo. La mayor parte de su ropa ya no está, tampoco sus joyas, ni su pasaporte, pero dejó su escritorio. El escritorio era un desastre de papeles, como si alguien hubiera revisado los cajones con prisa.
Pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba esparcido en la superficie. Documentos con el nombre de mi madre en ellos. Documentos legales que nunca había visto. Te llamé en cuanto encontré esto, me dijo Emilia, entregándome una carpeta. Carlos, creo que tu exprometida ha estado más ocupada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Abrí la carpeta y sentí cómo se me helaba la sangre. Adentro había fotocopias de documentos que parecían mostrar la firma de mi madre. Papeles que le otorgaban a Estefanía un poder notarial sobre sus asuntos financieros. Papeles fechados hacía apenas 2 semanas. Estas son falsificaciones, dije de inmediato. Mi madre jamás firmaría algo así. Lo sé, respondió Emilia en voz baja. Pero mira la página siguiente. Era un formulario de evaluación médica supuestamente llenado por un tal doctor Horacio Macías en el Centro Médico del Río. El formulario declaraba que Margarita Heredia, de 69 años, estaba mostrando signos de demencia y pérdida de memoria lo suficientemente severos como para afectar su capacidad de tomar decisiones. Recomendaba que fuera puesta bajo el cuidado de un tutor legal capacitado. Me temblaban las manos mientras leía las mentiras escritas a máquina en prolijas filas profesionales, confusión sobre fechas y horas, incapacidad para manejar finanzas, deterioro de la higiene personal. Cada palabra era una fabricación, pero estaba redactada con la autoridad de un profesional médico. Hay más, dijo Emilia, sacando otro documento. Este era de un despacho de abogados, Bufete Flores y Asociados. Detallaba un plan para declarar incompetente a mi madre e internarla en la residencia El Ocaso, un centro de atención integral para adultos mayores con deterioro cognitivo. El costo, $140,000 al mes. Casi $1, 750,000 pesos al año para almacenar a mi madre en un lugar que lentamente le iría despojando de su dignidad e independencia. Emilia, dije, con la voz apenas estable. ¿Cómo supiste buscar esto? Ella se dejó caer en la silla de piel blanca de Estefanía y se pasó las manos por el cabello. Porque yo la ayudé a investigar al abogado. Me dijo que estaba planeando cuestiones financieras, que quería asegurarse de que tu madre estuviera bien cuidada a medida que envejeciera. Pensé que estaba siendo considerada cuando, hace 3 meses. Me pidió que le ayudara a encontrar a alguien especializado en leyes de cuidado para la tercera edad. Dijo que quería sorprenderte con lo bien que había planeado el futuro de tu madre. La voz de Emilia se quebró. Carlos, lo siento muchísimo. No tenía idea de lo que realmente estaba tramando. Hojeé más papeles, cada uno más incriminatorio que el anterior. Había planos para desarrollos residenciales con nombres como Privada Heredia y Residencial Los Sauces, materiales de mercadotecnia que describían vida de lujo en terrenos agrícolas históricos, proyecciones financieras que estimaban ganancias de decenas de millones. Lo tenía todo calculado, dije, más para mí mismo que para Emilia. Casarse. Lograr que declararan a mi madre incapacitada. Meterla a un asilo. Vender las tierras para desarrollo. La evaluación médica es falsa, afirmó Emilia. Tiene que serlo. Llamé al Centro Médico del Río esta mañana. Jamás han oído hablar del doctor Horacio Macías. Y sobre el poder notarial. Comparé la firma con unas tarjetas de Navidad que tu madre le envió a Estefanía. La caligrafía no coincide. Me senté pesadamente en el prístino sofá blanco de Estefanía. El mismo sofá donde ella había planeado la destrucción de mi familia mientras sonreía y hablaba sobre nuestro futuro juntos. El mismo lugar donde probablemente se había reído de lo fácil que sería engañar al simple ranchero para que aceptara su plan. Hay algo más, añadió Emilia a regañadientes. Encontré correos electrónicos. Me entregó su teléfono y leí los mensajes entre Estefanía y alguien llamado Marcos Cantú, del grupo desarrollador Cantú. Los correos databan de hacía 8 meses, la duración completa de nuestro compromiso. Marcos, el levantamiento topográfico confirma lo que discutimos. 1,200 hectáreas, ubicación de primera, ya zonificado para desarrollo de uso mixto. Estimación conservadora, potencial de ingresos de $700 millones de pesos. Estefanía había respondido, el cronograma sigue en pie. Boda en junio. Los procedimientos de tutela comenzarán en julio. La propiedad debería estar disponible para su compra en otoño.
Marcos, ¿y la dueña actual, Estefanía? Estefanía, estará instalada de manera segura en un centro de cuidado donde pertenece. El hijo no será un problema una vez que entienda que es por el propio bien de su madre. Leí un correo tras otro documentando una conspiración que llegaba mucho más profundo de lo que había imaginado. Estefanía no solo había estado planeando robar las propiedades de mi madre. Lo había estado tramando desde el día en que le propuse matrimonio. Carlos, dijo Emilia suavemente, hay una cosa más. Sacó un estado de cuenta bancario del cajón de Estefanía. Mostraba un depósito realizado hacía 3 semanas, $875,000 pesos del grupo desarrollador Cantú, con un concepto que decía honorarios por consultoría, Proyecto Los Sauces. Ya le habían pagado, dije, comprendiéndolo todo. Esto no era solo un plan. Ya había vendido las tierras de mi madre. El comprador solo esperaba que ella obtuviera el control legal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Carlos, le saluda Ricardo Montemayor del bufete jurídico que representa a Desarrollos Cantú. Tenemos entendido que puede haber habido complicaciones con la transferencia de la propiedad de Los Sauces. Nos gustaría discutir este asunto con usted a la brevedad. Le mostré el mensaje a Emilia. Ella palideció. Aún no lo saben, me dijo. No saben que ya te enteraste. Me puse de pie de un salto, sintiéndome muy seguro de lo que tenía que hacer. Emilia, necesito que me ayudes a reunir toda esta evidencia. Cada documento, cada correo, cada papel que demuestre lo que Estefanía estaba planeando. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a nadie más de la forma en que intentó lastimar a mi madre. Mientras trabajábamos organizando las pruebas, pensé en todas las señales de alerta que había ignorado. La manera en que Estefanía siempre desviaba las conversaciones para evitar los detalles del rancho, su insistencia en que mi madre ya era demasiado mayor para vivir sola, su repentino interés en leyes sobre adultos mayores y planificación patrimonial. Creí que estaba siendo cariñosa. En lugar de eso, estaba haciendo tareas de inteligencia. Sonó mi celular. El identificador de llamadas mostraba el número de Estefanía, pero cuando contesté, era la voz de su padre. Carlos, tenemos que hablar. De hombre a hombre. Hay cosas sobre esta situación que no entiendes. De hecho, Ricardo, lo entiendo a la perfección. Su hija ha estado planeando robar las propiedades de mi madre desde el día en que nos comprometimos. Falsificó documentos, sobornó médicos y vendió tierras que no le pertenecen. Silencio del otro lado de la línea. Tengo toda la evidencia, continué. Las falsas evaluaciones médicas, los poderes notariales falsificados, los correos con el grupo desarrollador Cantú, el pago de $875,000 pesos que ya recibió. Todo. Carlos, la voz de Ricardo sonaba ahora muy cautelosa. Creo que puede haber un malentendido. El único malentendido fue el mío. Llegué a creer que su hija me amaba. Ella te ama. Todo este asunto se salió de control, pero sus intenciones eran buenas. Solo quería asegurar el futuro de ustedes. ¿Robándole a mi madre? Asegurándose de que yo no estuviera atado para siempre a una granja fracasada. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un impacto físico. Incluso ahora, incluso atrapados con las manos en la masa, seguían viendo a mi madre como un simple obstáculo para sus planes. Ricardo, dije, con una voz mortalmente tranquila, tiene 24 horas para hacer que Estefanía devuelva esos $875,000 pesos a Desarrollos Cantú y cancele cualquier acuerdo que haya hecho sobre las tierras de mi madre. ¿Y si no lo hacen? Entonces llevaré toda esta evidencia a la fiscalía y dejaré que ellos decidan cuántas leyes violó su hija. Colgué antes de que pudiera responder. Emilia me miraba con algo parecido al asombro. ¿De verdad lo vas a hacer?, me dijo. ¿Vas a destruirlos? No, le contesté mirando la pila de evidencia que demostraba hasta dónde había estado dispuesta a llegar Estefanía. Ellos se destruyeron solos. Yo solo me estoy asegurando de que todos lo sepan. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales del piso al techo de Estefanía, iluminando aquel lujoso departamento pagado con el dinero destinado a financiar el encierro de mi madre. Pero para el día siguiente, todo aquello habría terminado.
Estefanía había apostado todo por una boda que le daría acceso a una fortuna. En lugar de eso, lo había perdido todo, a su prometido, la reputación de su familia, y muy posiblemente, su libertad. Mientras Emilia y yo cargábamos las pruebas en cajas, sentí algo que no esperaba sentir: gratitud. Agradecido de que Estefanía hubiera mostrado su verdadera naturaleza antes de que fuera demasiado tarde. Agradecido de que la dignidad de mi madre estuviera intacta. Agradecido de haber aprendido la diferencia entre el amor y la manipulación antes de haber firmado mi vida entera a alguien que veía a mi familia como simples activos para liquidar. Mañana habría consecuencias. Esta noche, iría a casa a cenar con la mujer más rica de los alrededores, mi madre. La llamada llegó a las 6 de la mañana, 2 días después de descubrir la magnitud de la traición de Estefanía. Estaba sentado en el porche delantero con mi madre, tomando café y viendo salir el sol que pintaba nuestros campos de oro, cuando mi teléfono sonó mostrando un número que no reconocí. Carlos Heredia. La voz era profesional y cortante. Sí. Habla la detectiva Sara Morales de la Fiscalía de Distrito. Hemos recibido cierta información sobre documentos fraudulentos y posible abuso a personas de la tercera edad. ¿Estarían disponibles para reunirse con nosotros esta mañana? Miré a mi madre, quien escuchaba con atención. Asintió una vez con firmeza, lo que significaba que estaba lista para lo que fuera que siguiera. Sí, detectiva. Estaremos ahí. 2 horas después, mi madre y yo estábamos sentados frente a la detectiva Morales y al fiscal auxiliar Jaime Velasco en una sala de juntas aséptica que olía a café quemado y a asuntos oficiales. Entre nosotros yacían las pruebas que Emilia y yo habíamos recabado, los documentos falsificados, las falsas evaluaciones médicas, los correos detallando la conspiración de Estefanía con Desarrollos Cantú. Señora Heredia, dijo la detectiva Morales suavemente, ¿puede confirmar que nunca firmó estos poderes notariales? Mi madre se ajustó los lentes de lectura y examinó los papeles con la esmerada atención que le prestaba a todo lo importante. Detectiva, nunca he visto estos papeles en mi vida. Esa no es mi firma. ¿Y nunca ha sido evaluada por el doctor Horacio Macías? He visto a la doctora Patricia Chávez en el Hospital General durante 23 años. Nunca he escuchado sobre ese doctor Macías. El fiscal Velasco se inclinó hacia el frente. Señora Heredia, ¿estaba usted enterada de que alguien planeaba declararla mentalmente incapacitada? La mandíbula de mi madre se tensó. Sospeché que algo andaba mal cuando Estefanía empezó a hacer tantas preguntas sobre mi salud, sobre si alguna vez me confundía o se me olvidaban las cosas. Parecía muy interesada en saber si alguien me ayudaba a administrar mis finanzas. ¿Qué le respondió? La pura verdad, que yo administro mis propios asuntos y siempre lo he hecho. La voz de mi madre llevaba ese temple silencioso que había aprendido a respetar desde mi infancia. Puedo tener 69 años, detectiva, pero no tengo ningún problema con mi cabeza. La detectiva Morales tomaba notas furiosamente, mientras que el fiscal Velasco estudiaba los documentos financieros. El pago de los 875,000 dólares pesos de Desarrollos Cantú parecía interesarle en particular. Señor Heredia, dijo Velasco, cuando se enteró de la verdadera situación financiera de la señorita Estefanía. Reflexioné sobre la pregunta con cuidado. Sabía que su familia tenía dinero, pero no me di cuenta de cuántas deudas tenía ella misma hasta ayer. Emilia encontró estados de cuenta de sus tarjetas de crédito demostrando que debe más de $2,100,000 pesos. Así que el acuerdo inmobiliario habría resuelto sus problemas económicos. Más que resolverlos. Según los correos electrónicos, la tajada que recibiría Estefanía por el desarrollo en los sauces iba a ser de $175 millones de pesos. La bocanada de asombro de mi madre fue el único sonido en la habitación durante un instante. Señora Heredia, apuntó la detectiva Morales, queremos que sepa que tomamos el abuso a los ancianos muy en serio. Tan solo los documentos falsos conllevan cargos por delitos graves. Sumado a la conspiración para cometer fraude y el dinero que ya cambió de manos. La señorita Montemayor se enfrenta a una condena en prisión bastante larga. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. De 5 a 15 años, dependiendo de qué más descubramos. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana, pero lo había ignorado hasta ahora. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas de distintos familiares de Estefanía.
Como si fuera convocado por mis pensamientos, volvió a sonar. Ricardo Montemayor. Carlos, le dije a la detectiva Morales, es el padre de Estefanía. ¿Ayudaría en algo si contesto? Póngalo en altavoz, dijo de inmediato el fiscal Velasco. Pulsé aceptar y altavoz simultáneamente. Hola, Ricardo. Gracias a Dios. Tenemos que hablar. Esto se ha salido completamente de control. Lo escucho. Mira, sé que Estefanía cometió algunos errores. Todos lo hacemos. Pero involucrar a la policía, eso es ir demasiado lejos. Esto es un asunto de familia. La detectiva Morales y el fiscal Velasco intercambiaron miradas. Ricardo, dije con calma. Estefanía falsificó documentos legales e intentó robar las tierras de mi madre. Eso no es un asunto familiar. Eso es un delito. Carlos, por favor, piensa bien en lo que estás haciendo. La carrera de Estefanía, todo su futuro. Lo vas a destruir por lo que se resume a un malentendido. ¿Un malentendido? Se dejó llevar planeando su futuro juntos. Sus intenciones eran buenas, incluso si sus métodos fueron cuestionables. Mi madre se inclinó hacia el teléfono, y su voz cargaba con la autoridad que te da 7 décadas de no aguantarle tonterías a nadie. Señor Montemayor, su hija intentó que me declararan mentalmente incompetente y me arrojaran a un asilo para poder robar mi tierra. No hay nada cuestionable en sus métodos. Fueron criminales. Silencio del otro lado de la línea. Señora Heredia, el tono de Ricardo fue mucho más cauto esta vez. Creo que tal vez entendió mal las intenciones de Estefanía. Las entendí a la perfección. Me llamó campesina que huele a estiércol y planeaba almacenarme en una institución con un costo de $140,000 mensuales mientras vendía las tierras de mi familia por $700 millones de pesos. Nosotros no sabíamos sobre el valor de esas tierras, se apresuró a decir Ricardo. Y si lo hubieran sabido, me habrían tratado con respeto. La voz de mi madre habría podido cortar vidrio. Señor Montemayor, el respeto no es algo que se otorga a la gente con base en sus cuentas bancarias. Es algo que se les da porque son seres humanos. Hubo otro largo silencio. Carlos, Ricardo intentó de nuevo, ¿qué quieres? ¿Dinero? Podemos arreglar esto. Ponle precio. La detectiva Morales ahora anotaba a toda prisa. Ricardo, le dije, quiero que Estefanía afronte las consecuencias de sus actos. Quiero que entienda que no puede destruir las vidas de las personas por dinero, y quiero que usted sepa que su dinero no puede arreglar esto. Estás cometiendo un error. Mi familia tiene influencia en esta ciudad. Podemos hacer que tu vida sea muy difícil. El fiscal Velasco se acercó al teléfono. Señor Montemayor, le habla el agente del Ministerio Público Jaime Velasco. Estoy grabando esta conversación, y lo que acaba de decir suena muchísimo a una amenaza. Le aconsejo que elija bien sus próximas palabras. La línea se cortó de inmediato. Vaya, dijo la detectiva Morales secamente. Eso fue bastante revelador. Para el mediodía, la noticia del arresto de Estefanía se había propagado por nuestro pequeño pueblo como un incendio en la maleza. Mi teléfono sonaba sin parar con llamadas de amigos, colegas y personas con las que no había hablado en años. Todos querían saber si los rumores eran ciertos. La llamada más satisfactoria provino de Marcos Cantú, de Desarrollos Cantú. Señor Heredia, creo que ha habido una confusión respecto a nuestro acuerdo con la señorita Montemayor. Nos gustaría dialogar sobre la devolución de los honorarios de consultoría y la rescisión de nuestros planes de desarrollo. Señor Cantú, le dije, no hay ninguna confusión. La señorita Montemayor intentó venderles una propiedad que no era suya usando documentos falsificados. Le sugiero que contacte a sus abogados. Por favor, señor Heredia. No teníamos idea de que los documentos eran fraudulentos. Estábamos operando de buena fe. Estoy seguro de que sí. Pero el rancho no está en venta. Nunca lo estuvo, y nunca lo estará. Esa misma tarde, Emilia me llamó con noticias que no debieron haberme sorprendido, pero lo hicieron. Carlos, necesitas saber lo que está pasando con la familia de Estefanía. ¿Se están desmoronando por completo? ¿A qué te refieres?
Su madre está furiosa. No contigo, con Estefanía. Al parecer, usó dinero de la familia para hacer ese pago inicial a Desarrollos Cantú sin decirle a nadie. Le robó a sus propios padres para financiar su fraude. Me senté pesadamente en el sillón de mi padre. ¿Cuánto? 875.000 pesos de su fondo de fideicomiso, más otros 525,000 dólares de la colección de joyas de su madre. Vendió las piezas y afirmó que se las habían robado. La compañía de seguros lo está investigando. Así que no solo intentó robarle a mi madre. También le robó a su propia familia. Se pone peor. Los socios de su padre se enteraron de los cargos penales. Lo están obligando a renunciar a la junta directiva de la empresa. Dijeron algo sobre no querer estar asociados con una familia implicada en abuso a ancianos. Mientras Emilia hablaba, me di cuenta de que la caída de Estefanía estaba completa. No solo me había perdido a mí y a la fortuna de mi madre. Había perdido el apoyo de su familia, su respaldo financiero, su prestigio social. Todo lo que le importaba se había esfumado. Pero la llamada más reveladora llegó esa noche de la mismísima Estefanía. Carlos, su voz era casi irreconocible, vacía y desesperada. Por favor, haré lo que sea. Devolveré el dinero. Pediré disculpas públicamente. Me declararé culpable y aceptaré cualquier condena que me den. Solo te ruego que no dejes que también destruyan a mi familia. Estefanía, dije con suavidad, tu familia se está destruyendo a sí misma. Yo no estoy haciendo otra cosa más que decir la verdad. Cometí un error. Solo un error. ¿Acaso nunca has cometido un error? Llamar, campesina, a mi madre no fue un error, Estefanía. Falsificar documentos no fue un error. Vender tierras que no eran tuyas no fue un error. Planear encarcelar a una mujer inocente no fue un error. Fueron decisiones. Elecciones que demostraron exactamente quién eres. Yo te amaba, susurró. No, le respondí con firmeza. Amabas lo que pensabas que yo podía darte. Nunca me amaste a mí. Carlos, por favor. Estefanía, tú elegiste cuando decidiste que mi madre era prescindible. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Colgué y apagué mi teléfono. Afuera, el sol se ponía sobre las tierras que habían estado en mi familia por 4 generaciones. Las tierras que seguirían en mi familia por generaciones venideras, aquellas que Estefanía nunca llegaría a tocar. Mi madre se apareció en el umbral con 2 vasos de té dulce, su típica solución para los días difíciles. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, le dije, y lo decía en serio. El día de mañana traería consigo más procedimientos legales, más preguntas y más consecuencias por las acciones de Estefanía. Pero esta noche, yo estaba exactamente en donde pertenecía, en mi hogar. 6 meses después, me paré en la misma iglesia donde se suponía que iba a tener lugar mi boda. Pero esta vez, las circunstancias no podrían haber sido más distintas. En lugar de decoraciones extravagantes y el lujo forzado de aquel día de junio, la iglesia de Santa María estaba simplemente adornada con flores de otoño que mi propia madre había cultivado. En vez de 260 invitados, éramos 37 personas que genuinamente nos importaban. Y en lugar de Estefanía en el altar, estaba Sara. Sara Morales, la detectiva que había manejado el caso de Estefanía. La mujer que pasó horas junto a mi madre tomando su declaración y que quedó tan conmovida por su dignidad que empezó a visitar el rancho los fines de semana, con la excusa de hacer revisiones sobre el caso, pero en realidad porque se había enamorado de la paz y autenticidad que encontró allí. La mujer que miró nuestra sencilla casa y afirmó que era el hogar más hermoso que había visto en su vida. La mujer que conoció a mi madre e inmediatamente le pidió su receta del pan de elote. Quien vio el valor de lo que habíamos construido sin saber de los millones que lo respaldaban. Había invitado a salir a Sara 3 meses atrás, después de que se oficializó la sentencia de Estefanía, 7 años por abuso de ancianos, fraude y conspiración. La familia de Estefanía había intentado utilizar sus influencias para conseguir una pena más indulgente, pero la minuciosa investigación de la detectiva Morales había desvelado a otras 2 víctimas de la tercera edad a las que Estefanía había apuntado en años anteriores. Ese patrón de comportamiento predatorio hizo imposible cualquier acuerdo con la fiscalía. Sara había aceptado mi invitación a cenar,
pero solo tras dejarme muy en claro que estaba interesada en Carlos el ingeniero, no en Carlos el heredero de millones. Necesito que lo sepas, me dijo esa primera noche mientras tomábamos un café en la cafetería Milagros. Habría estado igual de interesada en ti si tu madre fuera una mujer pobre con un par de hectáreas, en lugar de una millonaria con 1,200. ¿Cómo sé que es cierto? Sara me sonrió. Porque le he estado comprando verduras a tu madre en el mercado local durante 2 años, y me enamoré un poquito de tu familia cada sábado por la mañana, mucho antes de saber sobre el dinero. Fue entonces cuando supe que Sara era diferente. Había visto el verdadero valor de lo que teníamos, el amor, la lealtad y la conexión hacia algo más grande que nosotros mismos, todo eso antes de saber sobre el patrimonio económico. Ahora, al verla caminar por el pasillo central en un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, sentí lo que debía haber sentido 6 meses atrás. Una paz absoluta, una certeza total, saber de sobra que estaba eligiendo a la persona correcta exactamente por las razones correctas. Mi madre estaba sentada en la primera fila usando un vestido nuevo que de hecho había comprado para la ocasión, en lugar de habérselo hecho ella misma. Los últimos 6 meses la habían transformado en maneras sutiles. No por el dinero, ella seguía viviendo la misma vida sencilla de siempre, sino porque finalmente se sentía valorada por quien era, en vez de criticada por lo que no era. El proceso legal la había reivindicado por completo. ¿La doctora? Patricia Chávez, su verdadera doctora, había testificado que mi madre gozaba de perfecta salud mental y que era más que capaz de administrar sus asuntos. El juez describió el plan de Estefanía como un tipo particularmente deleznable de abuso a adultos mayores, dirigido hacia una mujer cuyo único delito fue vivir modestamente pese a su fortuna. Cuando Sara llegó al altar, pensé en lo distinto que se sentía este momento en comparación con ese horrible día de junio. No había tensión, no existía una corriente subterránea de juicio ni la sensación de que la gente estaba interpretando un papel en vez de celebrar un amor genuino. Queridos hermanos, comenzó el padre Valdés, y esta vez, las palabras se sintieron sagradas en lugar de vacías. Después de la ceremonia, tuvimos nuestra recepción en el rancho. Montamos las mesas en el granero, decorándolas con flores silvestres y frascos de cristal llenos de luciérnagas. Los colegas policías de Sara convivían con mis amigos ingenieros y con los agricultores vecinos que se habían convertido en la familia adoptiva de mi madre al paso de los años. Emilia también estaba ahí. Se había vuelto una amiga inesperada después de ayudar a desenmascarar los delitos de su hermana. Había testificado en el juicio contra Estefanía, y su contribución fue crucial para ayudar a las autoridades a comprender la magnitud de la conspiración. Me alegra que hayas encontrado a alguien que de verdad te merece, me dijo mientras veíamos a Sara ayudarle a mi madre a servir postres caseros a los invitados. A mí me alegra haber aprendido la diferencia entre amor y manipulación antes de que fuera demasiado tarde, contesté. Conforme la noche llegaba a su fin, Sara y yo dimos un paseo por los campos que habían pertenecido a mi familia por 4 generaciones. El aire de octubre se sentía fresco, el cielo estaba despejado y repleto de estrellas que no podías ver desde la ciudad. ¿Estás segura de estar lista para esto? Le pregunté. Una vida entera con el hijo de un agricultor. Sara se rió, esa risa franca que me había enamorado. Carlos, he pasado 15 años lidiando con criminales, estafadores y personas que mienten para ganarse la vida. ¿De verdad crees que no puedo con un hombre honesto que sabe trabajar con las manos? Nos detuvimos junto al viejo roble donde mi padre le había propuesto matrimonio a mi madre hacía 45 años. El mismo árbol que él me enseñó a escalar, en el que me había explicado la importancia de tener raíces profundas y, al mismo tiempo, seguir intentando tocar el cielo. Sara, le dije, tomándole las manos, necesito que sepas algo sobre el dinero. Carlos, ya hemos hablado de esto. Solo escúchame. El dinero no cambiará nada sobre nuestra forma de vida. Mi madre va a crear una fundación para ayudar a otras personas de la tercera edad a protegerse contra la explotación financiera. La mayor parte de los ingresos anuales de la tierra irán a dar allá. Viviremos cómodamente. Pero viviremos de forma sencilla. Sara sonrió. ¡Qué bueno! Porque no me enamoré de un hombre rico. Me enamoré del hombre que canceló su boda para proteger a su madre. Y yo me enamoré de la mujer que vio el valor de mi familia antes de saber lo que teníamos en el banco.
Mientras caminábamos de vuelta hacia la casa, donde mi madre guardaba los últimos platos con la eficiencia de alguien que había organizado cenas durante 40 años, sentí algo que jamás experimenté en mis 3 años al lado de Estefanía: satisfacción. No era esa necesidad desesperada de probar que merecía ser amado, ni esa ansiedad generada por intentar encajar en la visión del éxito de otra persona. Era la mera y simple gratitud de estar exactamente donde pertenecía, con la persona indicada. Mi teléfono, que había dejado en casa durante la ceremonia, mostraba varias llamadas perdidas de números extraños. El juicio atrajo tanta atención de la prensa que los reporteros seguían llamando de vez en cuando buscando entrevistas sobre el fraude a la herencia, que había sacudido a nuestra tranquila comunidad. También había un mensaje del director del centro penitenciario estatal donde Estefanía cumplía su condena. Dijo que ella había estado pidiendo verme. Quería disculparse en persona. Borré el mensaje sin titubear. Algunos puentes, una vez que los quemas, no tienen por qué reconstruirse. Sara notó que estaba revisando mi celular. ¿Todo bien? Todo está perfecto. Y, por primera vez en toda mi vida adulta, era absolutamente cierto. A la mañana siguiente, me desperté en mi antigua habitación de niño. Sara y yo pasaríamos nuestra noche de bodas en el rancho antes de salir hacia una sencilla luna de miel en las montañas. Me despertó el olor al café de mi madre y el sonido de risas femeninas desde la cocina. Encontré a mi madre y a mi nueva esposa sentadas en aquella mesa que había sido el centro de mi mundo durante 44 años. Estaban planeando mejoras para la fundación, con el fin de evitar que otras familias pasaran por lo que nosotros casi vivimos. Estábamos pensando, dijo mi madre, en llamar la Fundación Margarita y Sara para la protección familiar. Solo prométeme algo, dije sentándome con mi propia taza de café. Que sea lo que sea que construyamos, lo mantendremos simple y real. Carlos, dijo Sara alcanzando mi mano al otro lado de la mesa. No sabríamos hacerlo de ninguna otra forma. Afuera, el sol de otoño se alzaba sobre las tierras que pertenecieron a mi familia desde que mi bisabuelo tuvo la visión de adquirir 1,200 hectáreas cuando nadie más comprendía su valor. Las tierras que habían mantenido a 4 generaciones de los Heredia y que apoyarían a 4 más. Tierras que Estefanía solo percibía como ganancias potenciales, pero que Sara entendía que representaban algo muchísimo más valioso: nuestro hogar. 3 años después, recibí una última llamada acerca de Estefanía. Iba a salir bajo libertad condicional tras haber cumplido su condena mínima. Me llamaba su oficial de libertad condicional, quien me avisaba por cortesía que a ella se le había asignado un centro de readaptación en una ciudad a 320 kilómetros de distancia. No se le permitirá contactarlo a usted ni a su familia, me aseguró. Además, tiene la obligación de asistir a terapia por delitos financieros y trastornos de manipulación. Le di las gracias, colgué y caminé hasta la ventana. Pude ver a Sara enseñándole a caminar a nuestra hija de 6 meses por el jardín que mi madre había plantado. 3 generaciones de mujeres Heredia, en donde cada una le enseñaría a la siguiente el valor del amor auténtico y del trabajo honesto. Estefanía ya era problema de alguien más. A decir verdad, siempre lo había sido. Yo simplemente había estado demasiado ciego por lo que creí que era amor para notarlo. Pero ahora entendía la diferencia. El amor no era una manipulación disfrazada de atenciones. El amor no estaba condicionado a la utilidad que representaras en los planes de otro. El amor no era algo que tuvieras que ganarte fingiendo ser quien no eres. El amor era Sara quedándose dormida leyendo revistas de agricultura porque quería comprender mi mundo. El amor era mi madre enseñándole a Sara cómo preparar conservas porque deseaba compartir sus conocimientos. El amor éramos nosotros 3 trabajando juntos para forjar algo duradero, algo que de verdad importara. Mientras observaba a mi esposa e hija jugar en la tierra que había alimentado a mi familia por generaciones, me percaté de que, al final, Estefanía me había hecho un favor. Me mostró su verdadera naturaleza antes de que entregara mi vida a alguien que veía a mi familia como un obstáculo a eliminar. El rancho florecía. Ahora se administraba usando prácticas sostenibles que respetaban tanto a la tierra como las ganancias que producía. La fundación estaba ayudando a decenas de familias a defenderse de depredadores financieros. Sara se había jubilado prematuramente de la policía para concentrarse en su labor humanitaria y en criar a nuestra hija en la tierra que algún día sería suya. Y yo había aprendido la lección más importante de mi vida.
Que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en las personas que eligen amarte por lo que eres, y no por lo que les puedes proporcionar. Esa noche, mientras nos sentábamos en el porche viendo al sol pintar nuestros campos de dorado, Sara me preguntó si alguna vez me cuestionaba qué hubiera pasado de no haber sido porque Estefanía demostró quién era realmente durante la boda. Nunca, respondí, hablándole con total sinceridad. Porque de no haberlo revelado entonces, lo habría hecho con el tiempo, y para entonces quizá hubiese sido demasiado tarde para proteger a mi madre. O para construir esta vida contigo. ¿Crees que aprendió algo de todo lo que pasó? Analicé la pregunta con seriedad. Eso espero, pero, lo haya hecho o no, eso ya no es responsabilidad mía. Sara asintió, comprendiendo a la perfección cómo suelen hacerlo quienes han visto lo peor de la naturaleza humana. Lo importante es que tu madre está a salvo, que estamos aquí y somos felices. Lo importante, le contesté mientras observaba a mi hija dormir plácidamente entre los brazos de Sara, es que nos elegimos el uno al otro por las razones correctas. Mientras las estrellas se encendían sobre el rancho Los Sauces, sobre las tierras que habían quedado protegidas para una generación más, sentí algo que Estefanía jamás habría podido darme, sin importar la cantidad de dinero al que tuviera acceso. Me sentí pleno, no por haber heredado dinero, sino porque había heredado algo de un valor inconmensurable, el saber cómo luce el amor verdadero, y el valor para elegirlo por sobre todas las cosas. El rancho continuaría su rumbo. La fundación seguiría creciendo. Mi hija aprendería a valorar a los demás por su carácter, más que por su capital, por su autenticidad por encima de las apariencias. Y en alguna parte, en un centro de readaptación a 320 kilómetros de aquí, Estefanía tendría que vivir con las consecuencias de haber escogido la avaricia en vez del amor, y la manipulación por sobre una conexión genuina. Pero esa ya era su historia. Esta era la mía. Y era exactamente la historia que yo estaba destinado a vivir.